tus herramientas. Arquímedes pedía un punto de apoyo para mover el mundo. Pero entre su mano y el punto de apoyo pretendía poner una palanca. Arquímedes habría podido mover con el débil esfuerzo de su brazo un guijarro, el tronco de un árbol o cualquier otro peso de poca importancia. Sin embargo, cuando quería concebir o imaginarse que su mano volteaba el mundo, pedía ansiosamente un punto de apoyo para hacer descansar sobre él la palanca. Porque la palanca centuplica el débil esfuerzo de la mano del hombre. Y siempre ha habido y habrá una perpetua preocupación que hace que el hombre trabaje sin descanso por fabricar instrumentos que lo auxilien eficazmente en la realización de su pensamiento y de sus planes respecto a las cosas, a los acontecimientos, a los hombres y a los imperios. Se dice que cuando Bonaparte, siendo todavía un hombre oscuro, contrajo matrimonio con Josefina, el funcionario público que intervino en aquel enlace se llenó de extrañeza al saber que aquella mujer deslumbradoramente bella y febrilmente cortejada iba a unir su suerte con un soldado sin fortuna. Y dominado por el asombro y sin saber que Napoleón se hallaba a muy poca distancia de allí y que podría oír, le dijo a la futura consorte, que aquel matrimonio era un disparate, dado que el pretendiente no tenía bienes. Poco después entró Bonaparte a la pieza donde se encontraba el funcionario público y cuando se procedió a escribir el acta de casamiento y se intentó decir que Napoleón no tenía bienes, Bonaparte, como sacudido bruscamente por un resorte, se enderezó ante el escribiente y le dijo con viveza y orgullo: «Escriba usted que tengo mi espada». Y en lugar de que en el acta se hiciera constar la pobreza del que más tarde llegó a ser el emperador de los franceses, fue necesario escribir estas palabras: «Tiene su espada». Y, en efecto, Bonaparte, el día en que juntó su suerte con la de Josefina, no tenía más que su espada. Pero no necesitaba ni necesitó más que su espada para abrirse paso hacia la gloria y hacia el poder. Apoyado a la empuñadura de su espada, vio la desbandada de los ejércitos de Europa y levantarse, con su arquitectura gigantesca, el imperio edificado sobre los escombros de la dinastía de Luis XVI. Lo que para Arquímedes habrían sido la palanca y el punto de apoyo para voltear el mundo, fue la espada en manos de Bonaparte. Y aquel oficial de artillería que acababa de abandonar la escuela militar, hizo de su espada la palanca y el punto de apoyo para estremecer el viejo continente y para arrojar, en el vértigo de sus batallas y de sus victorias, a los reyes y a las dinastías que encontró a su paso. Lo que fue la espada en manos de Bonaparte han sido la pluma, el cincel, la paleta y el martillo en manos de los grandes artistas. Porque la fragilidad de la mano del hombre se rinde ante la resistencia que oponen las cosas, los hombres y los hechos. El mármol triunfa sin esfuerzo de los golpes que le da una mano desnuda. Y quien se atreve a herir pueblos, vicisitudes, acontecimientos y piedras con la carne de sus dedos no hace más que desangrarse inútilmente. Y todos los grandes pensamientos y los sueños altos de caudillos, de estadistas, de bardos, de pintores y de artífices de imperios, habrían quedado perdidos en las sombras si la mano de los inspirados y de los conquistadores no hubiera encontrado la pluma, la espada, el cincel y la paleta. No podemos obrar de una manera seria, eficaz y decisiva ni sobre nosotros ni sobre los demás, si no tenemos más que nuestro pensamiento y nuestras manos desnudas. Al lado de cada pensamiento que se levanta, como una estrella, en las alturas de nuestro espíritu, al lado de cada sueño que se empina sobre nuestro corazón, al lado de cada empresa que se esboza en nuestro cerebro, deben hallarse la carabela del descubridor, el buril que puede morder reciamente la piedra y la espada que cortará el nudo de los destinos humanos. Entre el obrero y el bloque de fuerzas que intenta moldear deben encontrarse las herramientas. Y si el obrero pretende volverse sobre sí mismo, colocarse delante de su propia personalidad, delante del barro de su cuerpo y de la sustancia de su espíritu, para sacar de allí su escultura viva, es preciso también que entre el escultor de sí mismo y su propia personalidad aparezca y se encuentren las herramientas. No porque se trate de nuestra propia carne y de nuestro propio pensamiento podemos estar con las manos desnudas. Para trabajamos necesitamos herramientas, porque una locura imperdonable sería que intentáramos golpearnos, en medio del arrebato interior, sin un cincel, sin un martillo y con la carne frágil e inerme de nuestros dedos. Pero sí hay herramientas para doblegar las asperezas del bloque de hierro o de mármol recientemente arrancados. ¿Cuáles son las herramientas para trabajar sobre el espíritu y sobre las masas de fuerzas vivas de nuestra personalidad? Habrá que colocar desde luego, entre las herramientas para moldear la propia personalidad, la dirección que, sobre el núcleo central de nuestra vida, debe hacer sentir la mirada segura de un maestro. La mirada, siempre abierta sobre nosotros, de un espíritu alto,
experimentado y que haya logrado y sabido hacer de su propia vida una obra maestra. Ha sido y será siempre el punto de arranque decisivo para ponernos en marcha con paso firme y seguro. Una sola vislumbre de la mirada de un alto y recio valor humano llega a ser un impulso que alienta y empuja permanentemente al escultor de sí mismo. Chateaubriand sintió todo al alcance despertador de la mirada de George Washington, insigne fundador de ese inmenso país cuya prosperidad ha venido a ser un prodigio. Washington, decía Chateaubriand, ha bajado a la tumba antes que un poco de ruido se hubiera unido a mis pasos. Yo he pasado cerca de él como el ser más desconocido. Él se hallaba en todo su apogeo, yo en toda mi oscuridad. Puede ser que mi nombre no haya permanecido un solo día en su memoria. No obstante, he sentido la dicha de que sus miradas hayan caído sobre mí, me he animado con ello para el resto de mi vida. Existe una virtud hasta en la mirada de un grande hombre. Y si una sola vislumbre de la mirada de una personalidad rotunda y fuerte puede mezclarse en la corriente de nuestros pensamientos y de nuestras energías, ¿cuánto valdrá estar siempre bajo sus ojos y hacerlo el piloto diestro de la nave de toda nuestra vida? Rehuir el encuentro y la dirección de un espíritu ennoblecido por un largo y tenaz trabajo de formación, es navegar sin brújula y exponerse al riesgo de fatigarse estérilmente y de no llegar jamás. Y es también derrochar en ensayos agotantes las reservas de nuestro espíritu y gastarlas en rectificaciones y en desastres que nunca lograremos reparar totalmente. Claro está que no es tan fácil el encuentro directo y permanente de las personalidades de más alta significación, pero también es cierto que, por una parte, la lectura de semblanzas históricas puede suplir la presencia real de los grandes hombres, y por otra parte no es necesario que se tenga el contacto de personalidades de talla insuperable, pues lo fundamental es ponerse bajo la mirada de un espíritu que pueda servirnos de guía, de orientación y de impulso motor. Así podremos formular con acierto un programa completo de vida y aprovechar todas nuestras fuerzas y evitar el escollo de las marchas y de las contramarchas. El libro es otra de las herramientas para moldear el espíritu. Se ha escrito ya mucho acerca de este punto. Sin embargo, aún no se tiene una noción suficientemente clara acerca del valor del libro como fuerza despertadora. Porque son muy pocos los que saben que el libro es el aceite sagrado que es preciso poner todos los días en la lámpara de nuestra vida, para mantener siempre encendido el ideal. Y más pocos son aún los que saben que el libro pone instantáneamente alas a nuestro pensamiento y a nuestro corazón y nos arroja, a través del vértigo interior, a la conquista de lo alto, de lo inaccesible. En el ejército de Napoleón se hizo célebre el general Drouot, altamente estimado por el emperador. Y el general Drouot no fue, en sus primeros años, más que el hijo de un panadero. ¿Cómo subió del polvo oscuro de la panadería de su padre a ser un guerrero distinguido en los cuadros del gran ejército? Con un libro. Leía, a la luz débil y raquítica de una candela, hasta altas horas de la noche, y, cuando se extinguía la llama que lo alumbraba, se tendía delante del resplandor rojizo del horno y allí caldeaba cuerpo y espíritu en las páginas de Tito Livio. Y de allí, como águila recién emplumada y con las alas tendidas, se levantó para ir a graznar sobre la mano que estrujó espadas y cetros de reyes. Abraham Lincoln no era más que un olvidado leñador. No había conocido más herramienta que su hacha. Cortaba troncos de encina para vivir. Pero juntamente con su hacha, pudo tener a su alcance una herramienta para trabajar el espíritu. Y leyó. Al día siguiente sintió como que un gran pájaro pasaba por encima de su cabeza revuelta de leñador y de allí se levantó para ser presidente de su país. Más tarde ha podido decirse que Lincoln procede todo entero de la Biblia, de la vida de George Washington y de los comentarios a las leyes inglesas de Blackstone. Y se ha dicho una verdad. Porque del libro procede, todo entero, el que se alumbra y se forma en sus páginas. Porque un verdadero autor de libros no propende a otra cosa que a reproducir su libro en las páginas palpitantes hechas de carne, de sangre y de espíritu, de muchas vidas, ya que, en medio de nuevos y angustiosos alumbramientos, cada vida escribe, página a página, sobre la realidad misma, los pensamientos que el autor del libro dejó encendidos con la llamarada de su palabra en el pergamino. Schiller, insigne bardo alemán, escribió su drama Los bandidos inspirado en una escena de los dos hidalgos de Verona de Shakespeare. La obra de Schiller fue representada en un teatro de su patria, y el arrebato producido en los espectadores hizo que, al día siguiente, muchos jóvenes de Berlín se marcharan a los bosques a imitar a los bandidos del drama del poeta alemán. Cada uno de aquellos muchachos iba a buscar las selvas para repetir,
letra a letra y con su propia vida y en páginas de carne y de sangre, los pensamientos de Schiller. Y esto, hacer que las demás vidas hagan de nuevo el libro es lo que han conseguido y desean los verdaderos artífices de libros. Y por esto el libro es el factor de alcance más hondo y de significación más decisiva para moldear personalidades. Se debe buscar, pues, el libro con sed abrasadora y se le debe escoger, porque de saberlo escoger, depende que descendamos o que echemos hacia arriba la totalidad de nuestro ser y nos embriaguemos con el vino de las cumbres. Y después de haber encontrado el libro, debemos abrir sus páginas todos los días, porque en él hallaremos siempre aceite sagrado para mantener encendida nuestra lámpara de viajeros. En él hallaremos siempre estímulos para subir los flancos de la montaña y en él, por último, encontrará nuestro pensamiento horizonte y esperanza, aún para darle vuelta a la última página de nuestra vida. Josué Boris fue grande e inspirado. Sus estrofas resonantes e iluminadas lo colocaron a la altura de los bardos más salientes de Italia. De pronto se entregó a las orgías desenfrenadas de la blasfemia y de la lujuria. Y sus versos no eran más que cantos por donde maldecía Satanás y por donde resoplaba la más bestial de las pasiones. Un día leyó la Divina Comedia de Dante. Y, entregado a partir de esa fecha a un trabajo serio de reflexión, se volvió a Dios. Poco después estalló la última guerra europea. Borsi marchó a las trincheras al frente de un grupo de ejército. Arengaba ardientemente a sus tropas, cuando una bala enemiga lo derribó muerto. Sus compañeros de armas se inclinaron sobre su cadáver para recoger las cosas de Borsi. Y entonces, junto, muy cerca de su corazón, encontraron un ejemplar de la Divina Comedia mojado todavía en sangre. Y este libro es el principal recuerdo que le fue enviado a la madre del bardo desaparecido. Pero aquel libro había puesto aceite sagrado en la lámpara del viajero, lo había alentado frente a las banderas enemigas y le ayudó a voltear la última página de su vida. Todo podrá faltar entre las herramientas de los obreros que se dan a trabajar sobre sí mismos. El libro no debe faltar jamás. La meditación es otra de las herramientas del forjador de sí mismo. Este pensamiento puede sorprender y, quizá, hasta hacer reír a los que piensan que la meditación es solamente para los monjes y para los ermitaños. Sin embargo, a pesar de lo que se piense, es preciso colocar la meditación entre los recursos más poderosos de formación personal. Mauricio Barres, insigne escritor que fue leído por la juventud francesa más que Anatole France y que arrebató con su pensamiento y con su estilo a muchos espíritus de la presente generación, era un ferviente admirador de San Ignacio de Loyola, a quien coloca entre los más altos psicólogos. Y, aparte de haber sido un entusiasta admirador de San Ignacio de Loyola, proclamó el sistema de la meditación en su libro intitulado El culto del yo, como uno de los medios más eficaces para plasmar la propia personalidad. Mauricio Barres, con gran profundidad y con sobrada razón, enseña que la raíz de la eficacia que tiene la meditación se encuentra en el hecho incontestable de que toda palabra que decimos obra sobre los demás, pero de rechazo, y con un rechazo insensible, pero irresistible y poderoso, obra sobre nosotros mismos. De aquí que las palabras que todos los días nos decimos a nosotros mismos o le decimos a los demás se vuelven sobre nosotros, clavan su significado, nos inyectan su contenido y nos hacen bajar o subir según que sean alas para subir o lastres para precipitarse y caer. Y si no solamente nos limitamos a decir, con más o menos disipación, nuestra palabra, sino que nos reconcentramos para ponemos delante de nosotros mismos y en presencia de ciertas verdades centrales y con un recio y fuerte encarnizamiento, pronunciamos, repetimos y volvemos a repetimos encendidas palabras que estrujan y moldean nuestro espíritu, que trabajan como las manos del alfarero sobre el barro dócil y humedecido y dejan las huellas de su paso ensangrentado, se realizará en nosotros. Una transformación profunda que nos hará ir en el mismo sentido de los pensamientos y de las verdades que se hallan delante de nosotros. Bajo el influjo de la meditación nace un arranque de fuerte e intenso convencimiento, que arroja al espíritu hacia rumbos bien definidos y encuentra nuestra voluntad una dirección permanente, que se traduce en fijeza para las corrientes de nuestra vida y en persistencia inalterable de nuestras actitudes en presencia de todas las tormentas y de todos los cambios. En medio del trabajo encarnizado que realizamos, para fijar la mirada de nuestro espíritu en un pensamiento determinado, movemos, aunque sea interiormente, hacia él y en traducirlo en una fórmula práctica para nuestros viajes de todos los días, germinan y se afianzan las raíces de la propia personalidad y del carácter. Vivamente confiados en el poder de las palabras que decimos y sobre todo en el alcance renovador de las palabras que nos decimos a nosotros mismos,
Durante el encendimiento de nuestro trabajo interior, hundámonos en el recogimiento de nosotros mismos y pongámonos bajo el peso transformador de nuestras propias palabras. La amistad es otra de las herramientas para obrar sobre el espíritu. La amistad ha sido inmortalizada por la inspiración de muchos poetas. Homero hace de la amistad de Aquiles y de Patroclo el nudo central de la Ilíada. Y todo marcha o se detiene en tomo de esos dos guerreros que se encontraron un día y quisieron juntar, con ataduras más fuertes que la sangre, su suerte y sus destinos. La amistad, puesto que es amor, es una fuerza viva que se traduce siempre en un reflujo constante de ideas, de sentimientos y de actitudes. Y ese reflujo completa y transforma todos los días nuestra personalidad. Un crítico insigne ha hecho notar que Schiller y Goethe, los poetas más altos de su siglo, se habían visto por espacio de algún tiempo con una marcada aversión. Pero un día se encontraron cara a cara y anudaron sus almas con los vínculos de la amistad. Y a partir de entonces, las obras de estos dos artífices de versos recibieron el reflujo de la amistad. Y la crítica ha podido afirmar que los dos poetas se completaron y que la estructura de sus obras fue más rotunda y cabal. La amistad se traduce siempre en una dádiva recíproca. Damos y recibimos. Al dar fortalecemos a los demás, al recibir reforzamos nuestra propia personalidad. El solitario tendrá que ser en todo tiempo una personalidad incompleta. Porque no solamente necesitamos de los demás para cubrir nuestra desnudez y para guarecernos de la intemperie. Muchos de los rasgos salientes de nuestra fisonomía moral tienen que ser trazados sobre nosotros cuando, puestos en el ancho respiradero de todas las almas, hayamos encontrado el aliento de los que podrán, sobre todo por su semejanza con nosotros, poner los trazos que nosotros jamás podríamos sospechar. La amistad es un aliento espiritual irreemplazable. El afecto de la sangre fortalece y alienta. Pero no siempre hay en lo recóndito de las almas el imán misterioso que junta la suerte y los pensamientos de los que llegan a ser amigos. El afecto de la amistad, espontáneo, sincero, franco e intensamente cordial, levanta en las caídas, cura las llagas con la compasión del samaritano, corta sin lastimar y alienta en todos los desfallecimientos. No basta el encuentro de las almas en una forma superficial y transitoria para retocar y acabar de hacer nuestra personalidad. Se necesita un contacto íntimo, profundo, de corazón a corazón, de alma a alma, para que haya transfusión de espíritus y el aliento de uno se compenetre y se confunda con el aliento del otro. Y esta compenetración se realiza por medio de la amistad en toda su plenitud.